Y así doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido a Ciencia Política para Todos. Él es Rolando Descalpont-Tries, es analista geopolítico, ha sido vocero de Bolivia Dijo No y activista del 21F. Bienvenido a este espacio. Un placer, querida Naomi, también a la gente que nos va a escuchar a través de tu medio. Un placer enorme compartir con ustedes. Para las personas que no lo conozcan, Rolando escribió un artículo súper increíble que lo voy a adjuntar para que lo lean también detalladamente, lo analicen, sobre, al final no entendimos el 21F. ¿Podrías hablarnos de eso, Rolando, por favor? Claro, claro, es un gusto. Lo que pasa es que, a ver, yo soy ingeniero de profesión. Ujú. Entré al activismo en el 2017 por invitación a una plataforma que en su momento era bastante grande en Santa Cruz. Tomé las riendas casi inmediatamente por un tema de la directiva y le di otra visión. Yo cambié un poco la visión del 21F, por lo menos en Santa Cruz, no sé si en Bolivia a nivel activismo, en que el 21F no era solamente el respeto al 21F, al referéndum, no, porque yo trabajo mucho con sociólogos, antropólogos y psicólogos, como un círculo de información y de análisis, antes de yo poder hablar cualquier cosa o escribir algo. Entonces, ¿cuál es el problema? El 21F refleja un sentimiento, no es algo muy o tan específico como solamente el respeto a un referéndum. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que es el sentimiento que está atrás de todo esto? Es el deseo de vivir en libertad, que las cosas se hagan de manera correcta, con justicia y con equidad. Y en realidad eso lo trasladamos como un paso anterior a mediados de los 80, cuando se recupera la democracia. Y eso viene inclusive desde la época de la colonia, cuando se da la guerra de la independencia. El ser humano siempre va a tender a vivir en libertad. Yo parto desde el principio de que el ser humano nace bueno y se hace malo por elección o por circunstancia. Y finalmente las circunstancias son una elección. Entonces no entendimos el 21F porque inmediatamente recuperamos la democracia, por así decirlo, nos hicimos de un pseudo dictador o un dictador democrático, por así decirlo. Pensamos que ahí acabó la tarea y mucha gente fue clara dentro del activismo. Yo quería esto, logré esto y me voy. Está bien, pero eso no quiere decir que estés en lo correcto. No entendimos el 21F porque en realidad refleja no solamente el deshacerse de Evo Morales, deshacerse de la narcodictadura, sino que las cosas se hagan bien, que haya un cambio real en el sistema político que no se dio. Todavía no se ha dado. No, y realmente ahorita todo este proceso de recuperar la democracia con lo que ha pasado el año pasado todavía no se ha terminado de concretar por el tema de la pandemia. La elección está pausada. ¿Cómo ve que va a afectar? Haciendo un Muy análisis. mal, muy mal. Muchos de los activistas, a ver, se fueron con Camacho algunos se han ido con Tuto Quiroga también, otros se fueron finalmente con Yanine. Los respeto totalmente. De hecho, la plataforma en la que yo estaba, Provincias Unidas, representaba a las provincias cruceñas. Hicieron el tractorazo en su momento que bloquearon todos los accesos a la capital con tractores. Fue muy importante y también tomaron posición partidaria, la cual yo no compartí. Hace 2 semanas yo renuncié a la presidencia de la plataforma, les agradecí rotundamente, pero es que yo me he dado cuenta que no es todavía el momento adecuado y no lo fue cuando Yanine anunció su candidatura. ¿Por qué? Porque el hecho de que ella, desde el momento en que ella presenta su candidatura, está utilizando las mismas artimañas que Evo Morales para ser candidata y presidente. No está bien. Entonces, yo desconfío de las verdaderas intenciones. ¿Y qué ha sucedido? Ha habido un descabezamiento del activismo a nivel nacional. Hay una crisis en el activismo porque casi todos, el 80%, han adoptado alguna posición política que están en su derecho. Pero no es lo que el pueblo, lo que el país necesita como tal para un cambio real. No lo es. Ayer recibí una llamada, que no voy a dar nombres, y realmente expresaban su descontento con la propia decisión que habían tomado de irse con el gobierno actual. Bueno, ahí está el resultado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Desde mi punto de vista, Yanine presenta su candidatura, no llama a elecciones en febrero. En enero era muy difícil, pero en febrero se podía, hasta el 15 de marzo se había podido haber llevado a cabo las elecciones. ¿Para qué? Si tú llevas a cabo las elecciones o lo hubieras hecho hasta antes del 15 de marzo, ya tendríamos que estar con un nuevo parlamento, con seguridad que el movimiento socialismo no tendría 2/3, por lo cual no iban a hacer lo que se les da la gana. En este momento, el gobierno de Yanine no tiene representación en el Camaral, en diputados y en senadores, es mínimo. Las decisiones las toma el MAS, queramos o no.
y ellos decidieron extender o alargar las elecciones antes de la pandemia, ¿no? Por un tema de demostrar gestión, permitir que su candidata y presidente pueda demostrar algún tipo de gestión. Lamentablemente llegó la pandemia, están haciendo todo lo que pueden, no es culpa de ellos el sistema médico actual. Pero ¿qué sucede ahorita? Y vamos a hacer un poquito más claro, sé que me extendí un poquito, que ya Naomi. El tema es que no tienen una salida, están en una encrucijada en este momento, donde la gente necesita trabajar, necesita comer, y si ellos alargan demasiado la cuarentena, la gente se les va a volcar. Yo tengo la oportunidad de movilizarme en algunas ocasiones a los barrios, he llegado cerca del 8º anillo, y la gente realmente ya no tiene ni para la olla común. O sea, piden ayuda, la gente en los barrios va y pide ayuda que llegue la comida. Entonces, el gobierno, para no desgastarse, ya se dio cuenta que no puede alargar mucho. No es como ellos querían para octubre. No, van a tener que hacerlo en julio, en agosto. Y aún así hay un desgaste fuerte. El temor mío es que en realidad el movimiento del socialismo sigue haciendo lo que se le da la gana, y ni este gobierno ni el movimiento del socialismo que está en Congreso en sí no han querido hacer una reforma en la ley electoral. El campo tiene más peso que la ciudad en el voto. No hay una proporcionalidad correcta. Y es impresionante cómo también ha ido creciendo en las encuestas el movimiento al socialismo, más dentro de esta cuarentena. Habría que ver cómo se está moviendo también la información a los lugares más alejados, ¿no? Mira, como yo de todas maneras con el tema de Provincias Unidas hicimos una red de radios voluntarias en casi todas las provincias, me faltó provincia Guarayos, entonces tenemos radios voluntarias, hablamos regularmente para ver más o menos cuál es el sentimiento de la gente, las comunidades. En el caso del Roboré Gate, el caso del avión en Roboré, también llamamos allá y captamos el sentimiento de las comunidades, más allá de los chismes. Entonces, hay en realidad una manera de decir qué puede estar sucediendo. El movimiento del socialismo tuvo una caída fuerte hasta hace más o menos un mes, mes y medio, cayó muy fuerte. Creo que fue cuando tocaron fondo, que nosotros calculábamos e comparábamos inclusive con las últimas encuestas de inicios de marzo. El movimiento del socialismo, voto neto real, tomando en cuenta que los votos indecisos no van a votar por el MAS, llegaba a 19.7, no llegaban al 20%. Es muy probable que esté repuntando en base a que algunos de los masistas, arrepentidos de haber votado por el MAS, estén regresando a votar, pero aún así no van a llegar ni siquiera a un tercio. No lo llegan. Tenemos inclusive nosotros información específica, ya estamos esperando a las elecciones, de dónde y cómo moviliza el movimiento del socialismo su gente de una población a otra para tener más influencia sobre la elección de diputados uninominales. Eso lo tenemos controlado, por lo menos en 2 lugares, en lo que es cercano al Chapare, en la zona de Santa Cruz. Entonces, el MAS sí va a recuperar algo, pero no debería ser un problema porque no va a llegar a un tercio, no va a tener una influencia fuerte en cámaras. Eso, pero igual ya volviendo a otro tema por el que también antes decidí preguntarle sobre las encuestas, y es porque si es que se hubiera dado las elecciones antes de la cuarentena, tampoco hubiéramos llegado a una diferencia de 10 puntos entre ninguno de los partidos. Entonces, considero que tal vez también hubiera habido un hueco, ¿no? Donde no se sabría quién va a ser presidente, quién Janine seguiría en ese puesto, en tal caso. Sí, y aquí hay 2 huecos y un miedo que te quiero mencionar. El primer hueco es el que tú mencionas, que en realidad escribí también un artículo en el semanario Libertad al respecto, porque los candidatos en su momento, todos y cada uno llamaban a la unidad, pero era llevar agua para su molino. Todo era unidad, pero en torno a mí. Claro. Yo inclusive logré ingresar a la reunión que hubo en el Comité Cívico por Santa Cruz. Me retiré antesito que termine porque quedé muy decepcionado de la actitud de todos y cada uno. ¿Qué sucede? No tiene que haber unidad en la elección, porque tiene que haber representatividad. El ciudadano tiene que tener unas opciones, varias opciones de las cuales elegir. No puede cerrarle las opciones al candidato, ¿no? Y más aún a la gente joven que está entrando a estrenar su voto y quiere realmente, como en el buffet, en un buffet político, ver, hombre, este sí, este no, este por qué y este por qué no. No se puede. Y finalmente, al haber ese vacío que tú mencionas, que no habría una diferencia del 10%, la unidad están obligados los políticos de, no me gusta decir derecha, porque yo no tengo ni izquierda ni derecha, pero los de derecha estarían, en teoría, obligados a generar ya la unidad en el Congreso para enfrentar al MAS. Entonces, ¿en qué queda el pedir unidad para la votación? No tiene sentido.
Eso no tiene sentido. A la gente joven, sobre todo, yo le digo, hombre, no tengan miedo de elegir, elijan, porque los políticos están obligados a juntarse para enfrentar al MAS en el Congreso. Segundo vacío, hablando de las encuestas, entre la encuesta de febrero y la de marzo, que tuvieron más o menos un mes de diferencia, nadie, casi nadie, en los medios de comunicaciones o análisis, mencionó que en realidad los indecisos crecieron del 35 al 42%. Es decir, los votos que perdió Camacho, los votos que fue perdiendo el MAS, los votos que perdió Carlos Mesa, evidentemente el mayor perdedor es Carlos Mesa, esos votos en realidad se fueron a los indecisos. Y yo vuelvo y le digo a la gente joven, no que yo sea viejo, pero tan joven no soy, no tengan miedo a decir estoy indeciso. Si le llegan a hacer una encuesta y ustedes todavía no tienen un voto definido, no tengan miedo. Les digo por qué. Porque eso causa en realidad miedo en la clase política. Y al causar miedo en la clase política, ellos se preguntan, ¿yo qué estoy haciendo mal? ¿Yo cómo hago para captar los votos? Porque, ojo, el político nunca cambia. Cambia el pueblo. Y cuando el pueblo cambia, el político se ve obligado a cambiar. Entonces no tengamos miedo de decir, no tengo idea de por quién voy a votar todavía. Y ese es el miedo al que yo quería referirme. Entonces, no tiene que haber miedo a eso. Ya creo que hemos entendido con el 21F que el poder está en el pueblo, siempre estuvo en el pueblo y el político lo que hace es tratar de adaptarse, nada más. Sí, y además que tienen que decir que no saben por quién votar, ¿no? Porque no los conocen. Eso recientemente tuve la oportunidad de compartir con Virginio Lema. Tenía buenas propuestas, pero nadie lo conocía, ¿no? Entonces es como, quiero ver una cara nueva y hay caras nuevas, pero tampoco sé quién es, ¿no? Pues tampoco puedo apoyarlo, ¿no?